El 18 de Brumario es uno de los textos más importantes del socialismo científico. Inicia con esta famosa broma y sarcasmo de Marx de que Hegel plantea que los hechos y los personajes de la historia aparecen dos veces, ¿sí? La una como, y lo que le faltó agregar fue justamente esto de una vez como tragedia y la segunda vez como farsa. Y lo dice para referirse justamente a lo que sería esta segunda edición del 18 de Brumario. El 18 de Brumario original se refiere al golpe de estado de Napoleón Bonaparte y el 18 de Brumario de Luis Bonaparte se refiere al golpe de estado justamente de su sobrino nieto, que era este famoso Luis Bonaparte, y que terminaría haciéndose con el poder en Francia, justamente aprovechando todas las disputas internas y el miedo que la clase burguesa tenía a la revolución social. Entonces en este texto se va a plantear justamente un análisis desde la visión del materialismo histórico y dialéctico de este proceso, y por eso se considera un texto clásico del socialismo científico. Luego plantea esto de que los hombres hacemos la historia, pero que no la hacemos a nuestro libre arbitrio, sino que bajo las circunstancias que han sido legadas por el pasado. Y este será un concepto clave para entender justamente lo que es la propuesta de análisis que Marx va a hacer sobre la sociedad. Es decir, que nuestro accionar en la historia no es una cuestión que dependa solo de la voluntad de los seres humanos, sino que depende de las circunstancias históricas en las cuales nos encontramos. Y que por eso es que conocer esas circunstancias hace que perdamos esa devoción supersticiosa por el pasado y que realmente actuemos sobre la historia, sobre esas circunstancias que nos han sido legadas y de las cuales nosotros somos partícipes. La revolución social del siglo XIX, en este caso Marx decía, no puede sacar una nostalgia del pasado. Y era porque justamente cuando se da este proceso del año 48 en Francia, que era una revolución, había una rememoranza de la gran revolución francesa. Pero claro, Marx decía, esa gran revolución ahora se está repitiendo justamente como una farsa, cuando lo que tenemos que hacer es justamente mirar hacia el porvenir, y esta revolución social mira hacia el porvenir. Entonces, ¿qué es lo que se plantea en este texto claramente? Y se plantea que la burguesía ya dejó de ser una clase revolucionaria. Entonces, que todo el contexto de la revolución del 48 lo que nos dice es que la burguesía ya es una clase que puede encabezar la revolución, que su periodo en la historia ha comenzado a terminar, y que justamente esa clase burguesa que había sido la gran fuerza ideológica, motriz y de acción en la época de la gran revolución, con por ejemplo los jacobinos, hoy es una clase reaccionaria, y que ante ese entrada radical en la historia del proletariado, que será justamente las acciones proletarias en torno al 48, se mostrará que la burguesía ya es una clase reaccionaria. Entonces esta revuelta que se da justamente contra Luis Felipe es una revuelta que en un primer momento hay esta lucha de burguesía y proletariado en el mismo bando, pero que luego en los procesos posteriores es como que la bandera roja se emancipa de la bandera tricolor francesa. Y esta bandera roja es la bandera del proletariado, y con esa bandera será con la que los obreros de París comienzan a luchar contra ya este nuevo intento de proclamar una república burguesa. Entonces va a dar ya un planteamiento claro, y es que la república burguesa ya no es un objetivo estratégico para la clase proletaria, sino que la clase proletaria ya comienza a ver más allá de esta república burguesa, y que en todas las disputas internas que se van narrando en este texto, que son históricamente muy interesantes, se va viendo cómo el proletariado ya no pertenece a esa disputa, sino que el proletariado aparece como una clase externa, y que esa clase externa y antagónica a la república burguesa es aquella clase que lleva dentro de sí el potencial de la revolución social. Entonces, para Marx, todo este proceso, ¿no es cierto?, que se centra en esta lucha parlamentaria que se va a tener en torno a quién se queda con el poder político en esta segunda república, va a ir de la mano justamente con un proceso de independencia de la clase proletaria. Y esta clase proletaria que no participa de esta lucha va a convertirse en el antagónico por excelencia. Y por eso es que las diferentes facciones de la burguesía, al ver que este antagónico comienza a crecer y comienza a desarrollarse, asustados van a recurrir justamente a Luis Bonaparte. Entonces Luis Bonaparte llega justamente a escena con un discurso de orden, con un discurso autoritario, con un discurso que provenía justamente de esa nostalgia por el imperio, y se va a sentar fuertemente en los sectores campesinos, en sectores lumpenproletarios, en diferentes clases que estaban en ese entonces sumamente marginadas, y que ellas serán las que comiencen justamente a servirle de base de ascenso a este personaje histórico, y que la burguesía tenía como opciones o apoyarle justamente a Luis Bonaparte o permitir que avance la revolución social que estaba gestándose, que estaba avanzando, que estaba realmente volviéndose sumamente radical. ¿Qué hace la burguesía francesa? Prefiere garantizar el ascenso al poder de Luis Bonaparte, sabiendo que este Luis Bonaparte, si bien iba a implantar un gobierno autoritario, lumpesco, dictatorial, y que se convertiría justamente en el segundo imperio francés,
Será justamente preferible a permitir que el proletariado organizado como clase tenga siquiera la posibilidad de hacerse con el poder, lo cual marca ya lo que habíamos mencionado hace un momento. La burguesía está ya derrotada por la historia, desde 1848. Y el proletariado ya no puede contar con esa burguesía para obtener reformas sociales, democracia ni absolutamente nada. Entonces, Marx aquí deja claro que para el proletariado, ¿no es cierto?, la alternativa ya es lo que Marx había escrito en algún momento, es decir, la toma del poder político. El proletariado ya es una clase que ha madurado, que tiene una posibilidad de acción independiente, y la burguesía es una clase que ya ha pasado a ser reaccionaria, que siempre en momentos de crisis social tenderá justamente a entregar el poder a estos sectores lumpen, mafiosos de la burguesía, en lugar de permitir que el proletariado ascienda. Entonces, si tiene que escoger entre una posible revolución social o entregar el poder al lumpen, lo que va a hacer es entregarle al lumpen. En este caso a Luis Bonaparte. Entonces Luis Bonaparte llega justamente a convertirse en el segundo emperador francés porque la burguesía le entrega esa posibilidad y le entrega con tal de garantizar su forma de dominación. Este texto es muy interesante porque justamente describe lo que luego será, digamos que el gobierno de Luis Bonaparte será una especie de protofascismo. Y que luego cuando aparezca el fascismo propiamente dicho, ya en el siglo XX se verá cosas muy similares. Cuando la burguesía en Alemania tenía frente a sí la posibilidad de una insurrección exitosa del proletariado, ya había habido la insurrección de los espartaquistas, ya había habido la República de Baviera. Y había un fuerte crecimiento justamente del Partido Comunista en Alemania. O entregarle el poder a los nazis, la burguesía optó claramente por entregarle el poder a los nazis. Algo similar pasó en Italia, algo similar pasó en Austria, algo similar pasó en España. Es decir, cuando la burguesía tiene frente a sí la posibilidad de la insurrección victoriosa del proletariado encabezada por partidos comunistas, tiende a entregarle el poder a estos grupos, ¿no? A los fascistas, a los nazis, a los franquistas, etcétera, etcétera, con tal de controlar el poder. Aquí en América Latina pasaron cosas similares. Es decir, el Plan Cóndor es básicamente entregarle el poder a los sectores lumpescos, reaccionarios, pro-nazis del ejército en el Cono Sur, en lugar claro, por el miedo de que la revolución social haga que la sociedad se le vaya a las manos a la burguesía. Entonces todos los procesos de lucha de clases que había en el Cono Sur en los años 60, 70 y 80 fueron aplastados justamente por estos gobiernos fascistas dictatoriales. Y eso es lo que la burguesía opta desde tiempos de Luis Felipe, entonces, desde tiempos de Luis Bonaparte, perdón. Entonces, esta lucha de clases, ¿no es cierto?, ya marca esa tendencia. El proletariado es una clase independiente, la burguesía ya no es una clase revolucionaria, nunca más tendrá en su seno posibilidades revolucionarias, y cuando vea venir al proletariado, cuando vea esta emergencia de la clase proletaria, a lo que va a tender justamente es a un proceso reaccionario y entregar el poder a estos grupos de lumpen, de la violencia, de justamente el terrorismo como forma de gobierno de la burguesía, que es básicamente el fascismo. Marx en este texto plantea esto, ¿no? Y plantea además que justamente la democracia burguesa ya es un sistema agotado. Es decir, la democracia burguesa, que en ese entonces parecía que todavía estaba muy vigente, ya para Marx era un sistema que estaba agotado. Es decir, ya su ciclo había terminado y por eso lo que venía después era justamente la revolución proletaria. Y si en 1848 la democracia burguesa estaba terminada, imaginemos ahora, después de todo el agua que ha corrido bajo el molino. Estamos hablando de que la burguesía se encuentra en decadencia y su forma de gobierno por excelencia, la democracia, que degenera en fascismo necesariamente, es una forma de gobierno también acabada. Marx aquí tiene una parte que es muy simpática y seguiremos hablando después, y es cuando profetiza la caída de la columna de Vendôme, o como se pronuncia en francés. El francés no es muy fuerte. Y que justamente habla de que en algún momento, cuando se gaste el gobierno napoleónico, lo que va a suceder es que el proletariado se va a insurreccionar y va a tirar por los suelos del viejo imperio. Y eso pasaría justamente en el contexto de la Comuna de París. Pero eso hablaremos en un capítulo posterior de esta formación política guevarista.